Bueno, vamos a hablar ahora de supersimetría. ¿Qué es la supersimetría? Bueno, es una teoría que tiene que ver justamente con partículas elementales porque propone que hayan nuevas partículas. El tema es de dónde viene esta proposición, ¿no? Nosotros ya hemos hablado un montón de simetrías. Simetrías, eh, por ejemplo, en el lagrangiano, ¿no? Hemos hablado mucho de eso. Y bueno, justamente la supersimetría va a tener que ver con pedir una simetría al lagrangiano, pero el tema es qué simetría y a qué lagrangiano, ¿no? Entonces, la supersimetría tiene que ver con una idea de proponer simetrías internas para partículas relacionadas, ¿no? Entonces, esto es una idea que en 1974 West y Sumino son quienes en principio proponen una simetría radical que, ¿qué es lo novedoso o una de las cosas distintas? Es que involucra fermiones y bosones. Entonces, lo que proponen es algo así. Uno tiene un campo escalar y uno de espinores, como ya hemos utilizado esta notación, y propone simetrías donde se relacionan un campo con el otro, ¿no? Entonces uno tiene una relación, ¿no? Que acá estoy poniendo una como ejemplo, pero no importa. Lo que importa es lo siguiente. Uno tiene un pequeño cambio, un desplazamiento, si se quiere, en un campo y tiene impacto sobre el otro campo. Acá el epsilon es justamente un espinor infinitesimal que justamente haga que esta igualdad se pueda dar con un campo escalar, ¿no? Y va a tener también su adjunto, ¿no? Porque este es el epsilon adjunto, que es el mítico por gamma cero, ¿no? Que es adjunto. Entonces, bueno, más allá de esto, ¿no? Que esto es lo que está por encima, eh, el tema es que estas transformaciones, ¿para qué lagrangiano van a ser invariantes? Bueno, uno se puede construir un lagrangiano donde combina justamente el lagrangiano libre de Klein-Gordon con el de Dirac. Entonces uno va a tener lo siguiente. Va a tener un lagrangiano que es un medio derivada de phi adjunto de phi. Y luego, bueno, todo esto es del Klein-Gordon libre. Pero después uno puede agregar, ¿no? Acá voy a poner más, y aparece lo de Dirac otra vez. Entonces uno tiene psi adjunto, gamma mu de mu psi menos ms cuadrado, si adjunto psi. Pero claro, entonces uno puede tener esa simetría para este tipo de lagrangiano, pero acá el tema es que phi y psi representan un bosón y un fermión, pero tienen que estar relacionados. Por ejemplo, tienen que tener la misma masa. Entonces, uno puede tener una partícula de spin 1 medio con una partícula de spin 1 y van a estar relacionadas. Entonces, este tipo de invariancia es supersimétrica, es la de supersimetría para este caso. Entonces, bueno, esto es por encima, ¿no? Muy por encima de qué trata la teoría. Pero, ¿qué ocurrió con esto?
No, porque esto ya tiene más de 30 años y se ha hecho mucho trabajo sobre supersimetría, pero eh, hay muchos físicos que están convencidos de que esto es parte fundamental, después vamos a decir por qué, de la naturaleza. Pero bueno, primero, la supersimetría tiene esta implicación de que todo fermión tiene un compañero bosón, que se le suele llamar ese compañero poniendo una S adelante, ¿no? Un S quark, ¿no? El supersimétrico justamente, un S leptón. Bueno, pueden agarrar cualquier leptón, ¿no? Y ponerle la S, o sea, S electrón. Estos son los compañeros. Pero los bosones también tienen su compañero fermiónico. Entonces, ese cómo se llama, bueno, le ponen un ino, como en el italiano, al final de, eh, del nombre. Así que el compañero del fotón va a ser el fotino, fotino, bueno, fotino, vamos a escribirlo bien, fotino, gluino, y el higgsino, por ejemplo. Bueno, son los nombres que se le pusieron, pero la cuestión es que es el compañero de esas partículas. Claro, se está proponiendo todas estas partículas, pero la pregunta es, ¿dónde están? Sobre todo, no se han descubierto. Ese es un gran problema para la supersimetría, porque hay un montón de partículas que se proponen, pero no están, y son muchas. Por ejemplo, el fotino, ¿qué sería? Sería, en principio, una partícula de masa cero, pero de spin un medio, porque el fotón es de masa cero, si tuvieran la misma masa, y el spin del fotón, al ser entero, ¿no? Acá tendríamos una partícula de un medio, de la misma forma que ese electrón, deberíamos tener lo opuesto al electrón, pero con la misma masa de 0.511 megaelectronvolt sobre c cuadrado, pero de spin justamente spin 0. ¿Qué pasa? No se han detectado estas partículas, así que esto en principio no podría ser. Entonces pueden haber otras posibilidades, que es que justamente haya una ruptura de simetría como pasaba con el Higgs y las partículas W y Z, y entonces estas contrapartes tengan una masa muy grande. Entonces, por supuesto que esto es todo teoría, pero al uno proponer que estas contrapartes tengan una masa muy grande, otra vez, como pasa con el Higgs, se necesitan energías muy altas para detectarlos. Entonces, se estuvieron buscando en el Large Hadron Collider, todavía no se han encontrado, lo cual es un problema para la supersimetría y las teorías que contienen a la supersimetría. Por otro lado, hay que decir, bueno, ¿por qué se toman en serio, digamos, este tipo de teorías? Porque resuelven algunos problemas. Por ejemplo, por un lado, nosotros habíamos visto que em, las constantes de acoplamiento se juntaban en un punto, de la fuerza electromagnética y la de débil, y la otra se juntaba después. Bueno, en teoría, con la supersimetría se juntan todas en un mismo punto, ¿no? Sería algo así, ¿no? Uno tendría así, así, y la otra todas en un mismo punto, ¿no? Entonces tendrían una convergencia en la escala de justamente lo que hemos visto, las teorías de gran unificación. Em, Esto es, por un lado, es esto, ¿no? Ahora, hay otro tema más, del cual no me voy a meter, que tiene que ver con el problema de las jerarquías. Tiene que ver con un problema que trae la renormalización de la masa de Higgs.
que lleva a que haya un tuneo de ciertas cancelaciones, justamente para que funcione la renormalización. Ese tipo de tuneo siempre suele ser un problema y la supersimetría lo resolvería. Y hay otro problema que podría resolver, que tiene que ver con la cosmología, y es el de la materia oscura. La materia oscura es una materia que interactúa solo gravitatoriamente y no se ha podido, digamos, explicar mediante la materia que se conoce. Entonces, la supersimetría con estas nuevas partículas podrían, aprovechando que son partículas muy masivas, podrían explicar la materia oscura. Entonces, estas son las razones por las cuales la supersimetría podría ser muy importante, pero hasta ahora todo esto de acá no se ha encontrado. Y hay que decir otra cosa, la teoría de cuerdas necesita de la supersimetría. Por lo tanto, la teoría de cuerdas, al ser una teoría donde los físicos, no hay muchos físicos que la estudian, requiere de que estas partículas aparezcan. Ahora, por otro lado, hay que decir que así como el modelo estándar tenía eh, coeficientes, ¿no? Tenía eh, parámetros libres, bueno, la supersimetría va a tener muchos más. Va a tener 5 veces más, va a tener 124 parámetros libres. Así que, aún así, sigue teniendo sus temas. Pero bueno, hay que entender que está ligado a otro tema, que es la teoría de cuerdas. Que bueno, vamos a decir algunas palabras sobre cuerdas, más allá de que es una teoría muy famosa. Lo importante de la teoría de cuerdas es que sería una teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Entonces, al poder unificar cuántica con la relatividad general, uno obtiene lo que sería la siguiente teoría, después de Guth, ¿no? Después de la unificación de las tres fuerzas, tendríamos la unificación de las cuatro fuerzas. Y, digamos, propone que las partículas están hechas de cuerdas, ¿no? De hecho, al haber supersimetría, por eso se llama teoría de supercuerdas. Las primeras teorías solo involucraban bosones, pero después con supersimetría tenía que involucrar también fermiones. Y bueno, se requieren muchas dimensiones para esta teoría. Tiene muchos problemas y a su vez tiene mucho desarrollo teórico. Pero bueno, lo cierto es que en principio, más allá de todo lo que dice, va a requerir algún tipo de teoría supersimétrica como las que mencionamos acá. De eso no se va a poder escapar. Entonces, digamos, en este punto, justamente de descubrirse alguna partícula supersimétrica, o, por ejemplo, que haya evidencia de dimensiones extras, algo que también se podría de alguna forma directa o indirectamente verificar con experimentos, eso le daría algún apoyo a la teoría de cuerdas, porque hasta ahora, digamos, el mayor apoyo lo tiene teórico. Por ejemplo, la teoría de cuerdas incorpora muy naturalmente, cuando digo naturalmente es con la matemática, em, al gravitón, es decir, a la partícula de la interacción gravitatoria. Así como tenemos el fotón, el gluón, el W y el Z. Bueno, uno de los grandes problemas era poder incorporar la gravedad y el gravitón, y teoría de cuerdas lo hace, pero requiere de toda la parte experimental para que todo esto, toda esa construcción tenga sentido. Y eso es lo más importante.